Buenos días, buenas noches o como estén escuchando estudiantes. Soy el profesor Samuel. Leyendo el libro de Gandhi para algunos estudiantes que quieran escucharlo y leerlo conmigo. Ya, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Y nos vamos a ir ya de lleno a la parte donde debieron haber leído este viernes, que era una historia un poco desagradable, un desagradable incidente. Nos vamos a ir de lleno a eso. Espero que estén leyendo este libro porque se viene la evaluación. Es importante leer en casa, es importante leer. Empezamos entonces. Un desagradable incidente. Con 24 años, dejando a mi mujer y a mis dos hijos, y el segundo acaba de nacer, al cuidado de mi hermano, Laxmida, zarpé hacia África. Una vez allí empecé a resolver distintos, distintos casos en los juzgados. 5 segundos. Distintos casos en los juzgados sudafricanos. Uno de estos casos requería que me trasladara en tren hasta una localidad llamada Pretoria. Compré un billete para viajar en primera clase, la cara, esa la más confortable, y me senté a leer en mi compartimiento. En la primera estación en la que el tren tenía parada subió un europeo que al verme se fue rápidamente en busca al revisor. Este me llamó para indicarme que como era indio debía viajar en el vagón de tercera clase. Yo alegué que había comprado un billete para viajar en primera clase, con más comodidades, y me negué a trasladarme a otro vagón. ¿Qué hubierais hecho vosotros? Por supuesto, esa fue contundente, pero su respuesta fue contundente. Me echó de aquel tren a patadas. Pasé el resto de la noche en un banco de la estación, muerto de frío, sin dejar de dar vuelta y pensar en lo sucedido. No lograba comprender que un hombre no quisiera viajar conmigo en el mero hecho de que mi piel tuviera un color más oscuro, único rasgo que me distinguía de los europeos, ya que yo continuaba vistiendo como los caballeros británicos, a excepción de los pequeños turbantes que cubrían mi cabeza. A medida que pasaba la semana, me di cuenta de que lo que me había sucedido no era un hecho aislado. En efecto, los indios solo por el simple hecho de ser indios sufrían constantes malos tratos por parte de los británicos. Primeras luchas contra las injusticias. En aquellos momentos la mayoría de habitantes de Sudáfrica eran africanos, es decir, hombres y mujeres de raza negra que también recibían malos tratos. Luego había una gran cantidad de europeos, principalmente británicos, holandeses, que se repartían la propiedad de aquellas tierras. Por último estaban los indios, que se habían trasladado a este país africano para trabajar en el campo. Aquí podemos ver la imagen. No sé qué pasa con la música, pero no suena. No suena. Seguimos entonces. Con el paso de los años habían llegado más y más hindúes dispuestos a hacer negocio en Sudáfrica. Como algunos de ellos se estaban haciendo ricos, los europeos tenían miedo de que empezaran a adueñarse de las tierras. Por eso decidieron arrebatarles algunos de sus pocos privilegios, por ejemplo, el derecho a votar, elegir a un presidente, a un alcalde, a cualquier persona. Derecho a voto es importante, esto quizás se ha preguntado en la prueba. Como comprenderéis, yo no estaba dispuesto a dejar que los británicos nos maltrataran, así que reuní a unos cuantos compatriotas para decirles que debíamos unirnos para combatir aquellas injusticias. Decidí, entonces, volver otra vez a mi país para contarle a todo el mundo las humillaciones que sufrían los indios en Sudáfrica. Estuve viajando por toda la India repartiendo escritos míos en lo que contaba el terrible racismo que imperaba allí. Mucha gente me respaldó, incluso decidió acompañarme. Cuando me embarqué de nuevo para regresar a la tierra africana, esta vez, además, mi esposa y mis dos hijos viajaban conmigo. Me había convertido en un personaje famoso, como si fuera una estrella de canción
o un jugador de fútbol. Solo que a los británicos no les gustaba mucho que les fuera contando a todo el mundo que los indios en Sudáfrica eran maltratados. Ahí está, no había puesto pausa, disculpe. Maltratados. Seguimos. Como si fuera una estrella de la canción. Ay, me perdí. Por eso, cuando el barco en el que viajaba se acercó a las costas africanas, centenares de europeos se apostaron en el puerto para impedir que se desembarcara. No sabéis lo violento que se pusieron. Por suerte una mujer británica me protegió y pude reemprender las tareas que me había traído a Sudáfrica. Seguimos. La guerra de los Boers. En 1899 estalló una gran guerra entre holandeses y los británicos. Todos ellos querían ser únicos amos de Sudáfrica y no se ponían de acuerdo. La llamaron la guerra de los Boers, pues así como se denominaba a los descendientes de los primeros holandeses que se instalaron en ese país africano. Yo pensé que si los indios queríamos tener el mismo derecho que los británicos, debíamos ayudarles en aquella batalla. Evidentemente no pensaba sostener con mis manos ningún rifle, porque yo estaba en contra de la violencia. Pero pensé que podía prestarles mis servicios como enfermero, ya que mientras cuidé a mi padre durante el tiempo que estuvo postrado en cama, había aprendido a hacer muchas curas. Además seguía pensando que yo debería haber sido médico, de modo que día a día aprendía más cosas sobre el arte de curar. En la guerra de los Boers, es importante eso, quizá lo consulte en la prueba. Agrupé a algunos indios y construimos varias camillas. Con ella íbamos a campos de batalla y recogíamos a los heridos para llevarlos a la enfermería. Fuimos muy valientes, ya que a veces caminábamos muy cerca del frente de batalla. Cuando era enfermero de la guerra de los Boers. Una vez terminada la guerra, yo pensaba que nos colgarían alguna medalla de honor, como hacen los militares cuando han realizado grandes hazañas, pero ni siquiera nos dieron las gracias, todo lo contrario, nos continuaron tratando como si fuéramos personas inferiores. Saltamos ahora a una granja muy particular. ¿Habéis oído hablar de alguna vez del Sermón de la Montaña? Está escrito en la Biblia, el libro sagrado de los cristianos. En él se explica que un día Jesús ascendió hasta la cima de un pequeño monte y habló de a todas aquellas personas que por su modo de vivir encontrarían la felicidad. El sermón empezaba así: felices los que tienen espíritus pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Como lo había sido mi madre, yo era un hombre muy religioso, y este escrito de los cristianos me impresionó muchísimo, ya que tenía un gran parecido con los preceptos del hinduismo. Mi religión estaba convencido, pues, que si llevaba una vida humilde alcanzaría la felicidad. De ahí surgió la idea de irme a vivir a una granja y llevar una vida sencilla, despojada de posesiones. Decidí llamarla Granja Fénix. Uy, esto quizás lo dejamos como pregunta de prueba. Granja Fénix. ¿Cómo se llamaba la granja donde vivía Gandhi? Todos los que estábamos allí llevábamos una vida muy modesta, casi no teníamos nada. Nos dedicamos a trabajar la tierra y pasábamos mucho tiempo hablando y meditando. A mí me gustaba instruir a la gente, explicarle cuál era la mejor forma de alcanzar la felicidad. Incluso fundé un periódico en el que podía transmitir mis ideas a todos los indios que vivían en Sudáfrica. Se llamaba Opinión India, o Indian Opinion. Estaba escrito en inglés y se publicó durante muchísimos años. Cuando alguien se ponía enfermo, no lo llevábamos al hospital ni le dábamos medicamento. Siempre me quedaba a su lado y le aplicaba mis propias curas, basadas en comida ligera, ungüentos naturales. Incluso aprendí a hacer comadrona, el trabajo que realizan las mujeres que ayudan a alumbrar a los bebés. Eso me permitió acompañar a Kasturbai en el nacimiento de mis otros 2 hijos. Era un médico muy particular. La granja Fénix se hizo tan famosa
que venían a visitarme periodistas de Inglaterra para escribir artículos acerca de cómo vivía y qué hacía. Su publicación permitió que algunos británicos supieran de los malos tratos que recibíamos de los indios que recibiéramos los indios en Sudáfrica y se pusieron de mi parte. El arma de la verdad. Otra parte del texto. Pero los británicos que vivían entre nosotros seguían tratándonos como seres inferiores. Yo no estaba dispuesto a permitírselo. Empecé, pues, a luchar con un arma muy especial, el arma de la verdad. Es lo que hindúes llamamos Satyagraha. Satyagraha. Uy, no sé cómo se pronuncia esto. Satyagraha, el arma de la verdad. ¿A qué se refiere esto? Veamos. No se trataba de una pistola o de un cañón, sino de una forma de enfrentarnos a los europeos que nos hacían la vida imposible. Consistía en actuar con paciencia y simpatía con los británicos para lograr que nos aceptaran tal como éramos, con el arma de la verdad. Nunca debíamos utilizar la violencia ni hacer sufrir a nuestros oponentes. Al revés, teníamos que aceptar los golpes que nos pudieran dar para demostrarles que solo ellos actuaban de esta forma tan despreciable. La primera vez que utilicé el arma de la verdad fue en 1907. Los británicos decretaron que todos los indios debíamos llevar siempre encima el permiso de residencia, es decir, el papel que nos autorizaba a vivir en un país extranjero. Además, nos obligaron a registrar nuestro nombre en unos documentos para que ellos supieran cuántos indios éramos los que residíamos allí. Seguro pensaréis que, como yo, que era muy injusto, que nosotros fuéramos los únicos que debíamos llevar todos estos papeles encima. Por eso convoqué a mis compañeros y lamenté que se negaran a registrarse. Prendí una fogata y eché allí mi permiso de residencia. Muchos indios se unieron a mí y un montón de papeles ardieron hasta convertirse en ceniza. Como podéis imaginar, los británicos no les sentó nada bien que desobedeciéramos sus órdenes, de modo que me detuvieron y me encarcelaron durante 2 meses. Era la primera vez que iba a la cárcel, pero enseguida me acostumbré a ella. Yo no podía moverme de la celda, así que aproveché todo aquel tiempo para dedicar largos ratos a la lectura. Un buen amigo ruso. Algunos de los libros que más me impresionaron fueron los de un escritor ruso llamado Tolstoy. Leí a Tolstoy. Porque pronto me sentí muy identificado con él. A miles de kilómetros de distancia encontré a una persona cuyo pensamiento tenía mucho que ver con mi forma de entender la vida. Como yo, Tolstoy consideraba que la mejor manera de luchar era de forma pacífica sin usar la violencia. Una de sus obras decía: el hombre que sufre no opone resistencia, ayuda al mundo a liberarse. El hombre que sufre y no opone resistencia ayuda al mundo a liberarse. En aquellos momentos los indios me necesitaban en Sudáfrica, por lo que no me era posible viajar hasta Rusia para conocer a aquel hombre tan interesante. Pero decidí mandarle una carta para explicarle cuáles eran mis ideas acerca de la lucha por la libertad. Esta fue solo una de las muchas cartas que durante un tiempo intercambiamos y que nos permitió entablar una amistad muy intensa. No es de extrañar, pues, que cuando inauguré una segunda granja en Sudáfrica, le pusiera el nombre Tolstoy en su honor. Esta granja se ubicó en unos terrenos que nos había donado un alemán, y allí apliqué los mismos principios que en la granja Phoenix, es decir, llevamos una vida sencilla y humilde y nos alimentábamos de los frutos que nos daba la tierra. La carta manga. Aquí voy a hacer un alto para tomar agua, voy a ver si puedo. La carta magna de los indios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir la carta magna de los indios? Es una carta que dirige. La carta magna es como la Constitución, es lo que nos va a dirigir nuestro fin. Mientras que la granja Tolstoy prosperaba, las relaciones con los británicos iban de mal en peor. Yo llegué incluso a viajar hasta Gran Bretaña para tratar de que algunos nos ayudaran, pero no sirvió de mucho. Los indios cada vez teníamos menos derechos. Algunas prohibiciones de que nos pusieron eran incomprensibles. Por ejemplo, dijeron que solo serían válidos los matrimonios que se hubieran celebrado
entre cristianos. La mayoría de nosotros éramos hindúes y musulmanes y llevábamos mucho tiempo casados. Por lo tanto, era bastante absurdo que de golpe declararan ilegales nuestros matrimonios. ¿No creeréis? ¿No creéis? Sí, no creo que sea. Aquella fue la gota que colmó el vaso. Nos declaramos todos en huelga e incluso las mujeres que normalmente no participaban de este tipo de manifestaciones se unieron a nosotros y fuimos duramente golpeados y muchísimos de nuestros nos pusieron entre rejas. Pero a pesar de esta represión, parece que por fin nuestras quejas tuvieron efecto. Me encontraba en la celda cuando vinieron a buscarme unos guardias para llevarme delante del general Smoot, un británico que en aquel momento tenía mucho poder en Sudáfrica. Estuvimos negociando durante mucho rato y él acabó accediendo a devolvernos gran parte de nuestros derechos como persona, que pertenecíamos a la corona británica. Todos estos acuerdos quedaron escritos en un documento llamado Carta Magna de los Indios en Sudáfrica, que se firmó en el año 1913. Quedé tan satisfecho de mi carta con el general Smoot que antes de irme le regalé mi sandalia. Él estuvo muy agradecido y la llevó siempre puestas. Ahí está el general Smoot. Seguimos. Varios años más tarde, un día recibí un paquete en el que estaban mis sandalias. Junto a ella había una carta del general Smoot en la que me decía cuánto me admiraba por todo lo que había hecho por los indios. Me consideraba una persona tan venerable que decía que no era digno de llevar aquella sandalia, así que me pedía que volviera a calzarla yo. Retorno a la India. Los indios ya no me necesitaban en Sudáfrica. Era el momento, pues, de regresar a mi país para liberar compatriotas del Imperio Británico. Lo que no me esperaba era que al llegar sería ovacionado por una gran multitud. Por lo que he visto había muchas personas que yo conocía, todo lo que había conseguido en Sudáfrica, que ya conocían todo lo que había conseguido en Sudáfrica y por eso me aclamaban como si fuese el rey. Y no era para tanto. Una persona que me recibió con los brazos abiertos fue Rabindranath Tagore. Él es un escritor indio cuyos libros se conocen en el mundo entero y al que llegaron a otorgar el Nobel de Literatura, el premio más importante del mundo. Cuando me llamó por el nombre Mahatma, que significa alma grande. Ay, esto sí que sí entró en la prueba, yo creo. El Mahatma, alma grande. Desde entonces muchas personas me conocen por este nombre, el Mahatma. El Mahatma. Pregunta de prueba. Uy, aquí me fui a donde no quería ir. Seguimos. Seguimos. El torno de hilar. Cuando llegué en la India no se hablaba de otra cosa que de la independencia del país. Había varias posturas acerca de cómo conseguirla, pero en cualquier caso todo el mundo estaba de acuerdo que debíamos dejar de depender de los monarcas de Inglaterra. Por mi parte, pensaba que la única manera de alcanzar la independencia era prescindiendo de todas las cosas que habían traído consigo los británicos. Con ello había llegado la fábrica y los ferrocarriles. Si bien es cierto que gracias al tren ahora podía recorrer fácilmente todo el país, también lo es que estos adelantos no habían hecho más que incrementar la pobreza en nuestra gente. En la India la gran mayoría de la población se dedica a las tareas del campo. Yo estaba convencido de que en la planificación de la independencia debíamos dejar de intervenir a los campesinos, pues ellos representaban la esencia del país. De hecho, pensaba que debíamos vivir a imagen suya para volver a nuestros orígenes. Por ese motivo, yo defendía cultivar la tierra y hacer nuestros propios vestidos como lo hacían los campesinos. Durante muchos años había vestido como los británicos, con trajes y corbatas, pero poco a poco había empezado a vestir como los indios. Ahora para acercarme aún más a los pobres de la India, únicamente cubría mi cuerpo una tela de algodón blanco que yo mismo confeccionaba con el torno de hilar.
está el torno de hilar. Por aquel entonces fundé Ashram Satyagrava. Un ashram es una especie de monasterio en el que conviven varias personas con ideas similares y de la misma religión. El nombre Satyagrava lo puse en honor al arma de verdad que tanto había utilizado en Sudáfrica. En este ashram vivíamos entre los 50 y 200 personas según la época, y al igual que en la granja Fénix, tratábamos de llevar una vida sencilla dedicada a la meditación y al estudio. Yo instruía mucho a mis discípulos, les hablaba de la independencia de la India y de cómo alcanzaría a través del arma de la verdad a todos, y cómo alcanzaría... No. Yo instruía mucho a mis discípulos, les hablaba de la independencia de la India y de cómo alcanzarla a través del arma de la verdad. A todos ellos les decía lo necesario que era aprender a utilizar el torno de hilar para demostrarle a los británicos que éramos autosuficientes. Yo mismo pasaba largo rato haciendo girar la rueda que permitía hilar el algodón porque lo encontraba un ejercicio relajante. A lo largo de mi vida fundí varios ashram por toda la India. Supongo que ya sabéis que en nuestra sociedad, los indios estamos divididos en casta. ¿Qué es una casta? Se trata de una especie de categorías en la que nos encajan en todos en función de quiénes son nuestros padres y a qué se dedican. Así la casta de los brahmanes es la más importante, puesto que incluye a los sacerdotes y a los hombres más sabios del país. En segundo lugar están los kshatriyas, que son los guerreros. A esa casta pertenecen los principales y los reyes que nos han gobernado. Mi familia era de esta casta. Mi familia era de la casta de los Vaisiais, pueblo llano, en el que también se encuentran comerciantes y hombres que poseen algunas tierras. Finalmente, la categoría inferior la ocupan los campesinos y los artesanos, cuya casta es de los Sudras, siervos. Pero este grupo de casta no incluye a todos los indios, es decir, que hay algunos habitantes que no pertenecen a ninguna casta y que son llamados parias o intocables. En mi época, todos ellos eran hombres y mujeres que realizaban tareas muy desagradables, como limpiar letrinas, que son los baños, sacar la basura de las calles. El problema es que uno ya nacía por el mero hecho de pertenecer a una familia destacada sin casta. Este grupo estaba muy mal visto por el resto de las castas. De hecho, los llamaban los intocables precisamente porque evitaban cualquier tipo de contacto con ellos. Por ese motivo, había muchas prestaciones a las que ellos no tenían derecho. Por ejemplo, les estaba prohibido entrar a los templos y en los santuarios a rezar. Los primeros años después de mi regreso a la India le dediqué a viajar de un lado a otro a pie o en tren para conocer en el fondo a mi gente y mi país. Y una de las cosas que más me afectaba era el modo en que los intocables eran tratados. Yo defendía que cualquier persona, al margen de su origen, raza o religión, debía ser tratada por igual. Y me daba cuenta que los indios hacían con los intocables lo mismo que los británicos hacían con ellos. De modo que empecé a predicar a favor suyo para devolverles la dignidad. Comencé a llamarles Haringhans, hijo de Dios, para que se le devolviera parte de su derecho. Para dar ejemplo, permití que una familia de intocables entrara a vivir en el ashram de Ahmedabad. No pretendía abolir el sistema de casta, pero por lo menos quería que los intocables no fueran ignorados y que le tuvieran en cuenta en todas las cuestiones que afectaban al país. Una huelga para recordar. Entre 1914 y 1918, numerosos países de Europa lucharon entre ellos en la llamada Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial es esta. Muy terrible, por cierto. Inglaterra también estaba implicada y yo consideraba necesario prestar nuestra ayuda como miembro de la corona británica. Pensaba que
que ello nos serviría para dar un paso más hacia la independencia de la India. Pero en vez de agradecer nuestros esfuerzos, los británicos negaron aún con más fuerza la posibilidad de que tuviéramos algún día un país autónomo. Ese fue golpe muy duro para nosotros, que nos sentimos engañados y traicionados. Por ese motivo decidí que era el momento de utilizar de nuevo el arma de la verdad. Convoqué a una huelga general para el 6 de abril de 1919. Ese día nadie debía trabajar y todo el mundo debía ayunar como símbolo de los sufrimientos ocasionados por los británicos al no concedernos la independencia. El problema es que no todo el mundo aplicaba el arma de la verdad de la misma forma, así que en algunas ciudades hubo quien atacó a los europeos maltratándolos o quemando sus casas. A mí no me quedó más remedio que desembocar la huelga para evitar más violencia. Desde entonces quedó prohibido cualquier tipo de reunión que quisiera celebrarse en público. A pesar de ello, algún día más tarde, centenares de personas se reunieron en la ciudad llamada Amritsar, muy conocida porque albergaba un precioso templo de oro. Se concentraba en una plaza rodeada de edificios y por lo que había poco acceso a su interior. Al enterarse de la reunión ilegal, un general británico rodeó toda la plaza con 90 soldados y 2 tanques, a los que mandó a atacar a las personas que allí había concentradas. El resultado fue un desastre absoluto. La gente no tenía forma de escapar de las balas que dispararon sin cesar durante 10 minutos, por lo que muchas personas murieron asesinadas. Este brutal acto por parte de los británicos terminó de convencerme de que era fundamental conseguir la independencia. Uy, qué brígido. La marcha de la sal. Tras lo sucedido en Amritsar, decidimos que no cooperaríamos con nada que tuviera que ver con los británicos, rechazaríamos sus productos, no acudiríamos a sus escuelas. Por ello, muchos de nosotros fuimos encarcelados durante largo periodo de tiempo. Más adelante, propuse que debíamos negarnos a obedecer leyes injustas, como el impuesto de la sal, por el cual los británicos sacaban esa sustancia de nuestras costas, y para poder comprarlas nos hacían pagar grandes cantidades de dinero. De ahí surgió la idea de realizar la Marcha de la Sal. El 12 de marzo de 1930 salí de Ashram Satyagraha, acompañado de 80 discípulos en dirección al mar. Cuando pasábamos por los pueblos predicaba acerca del tema del impuesto de la sal. Por eso muchas personas terminaron por añadirse a la marcha y manifestarse en contra de la ley injusta con el arma de la verdad, es decir, desobedeciendo a los británicos sin usar la violencia. Estuvimos caminando durante casi un mes y al cabo del cual llegamos hasta la costa. Una vez allí nos adentramos en el mar y empezamos a sacar agua para dejar de evaporar y recoger la sal. A partir de entonces, no tendríamos que comprar a los británicos para poder disponer de este producto. Al mismo tiempo, mi segundo hijo, Manil Lal Gandhi, reunió a un grupo de personas para rodear la fábrica de sal de los británicos con el fin de evitar que de allí saliera ni entrara ni un gramo de codiciada sustancia. Los británicos respondieron por la fuerza, pero nosotros nos mantuvimos impasibles sin utilizar ningún tipo de violencia. Fue uno de nuestros mayores triunfos. Una reunión en Londres. Por fin, los dirigentes de Inglaterra se dieron cuenta de que habían llegado el momento de empezar a hablar de la posible independencia de la India. Así que se convocó una conferencia en Londres a finales de 1930. El problema era que en aquellos momentos muchos de los miembros del Congreso, del partido político formado por los indios, estaban encarcelados, de modo que esta reunión no tuvo demasiado éxito. Fue necesaria pues la organización de otra mesa redonda en la que yo también estuve invitado. Llegué a Londres en pleno verano, acompañado de algunos amigos y de Devadas. Amigos y de Devadas. ¿Qué es Devadas? Al menor de mis hijos. Allí fui recibido por varias personalidades, desde los mismos reyes que me invitaron a tomar té en su palacio, hasta un actor de cine llamado Charles Chaplin, famoso por sus películas en las que se convierte en un curioso personaje conocido como Charlotte. Fue un momento muy emotivo.
Pero a lo largo de casi 3 meses que viví en Londres también aproveché de visitar numerosos hogares de pobres para acercarme a los niños y para ver en qué condiciones trabajaban los hombres y las mujeres de las fábricas de Inglaterra. Todo el mundo más me recibía con alegría y me aprovechaba para hablarle de la necesidad de que la India fuera un país independiente. Aparte de aparte de esos actos, la mesa redonda que se celebró con numerosos políticos no tuvo mucho resultado. Los británicos estaban dispuestos a ceder solo en parte, pero lo que no había forma de acceder a la independencia. En este caso, ¿qué es la independencia? La vamos a ver en clases, chicos, y va a ser pregunta de prueba. Es importante saber qué es la independencia de un país. Nosotros pensábamos que era la única solución solución para nuestra gente. Luchar o no luchar por Inglaterra. En 1939 estalló otra gran guerra en Europa, la Segunda Guerra Mundial, en la que los británicos se enfrentaban a los alemanes. Inglaterra enseguida quiso implicarnos en la contienda, pero yo ya no estaba seguro de querer ayudarles, como en otras ocasiones, puesto que había quedado demostrado que nuestro esfuerzo no servía para que los británicos no concedieran más derechos. Los japoneses, que apoyaban a los alemanes, avanzaban por el continente asiático y cada vez que se encontraban más cerca de la India. Ello hizo que los británicos nos presionaran cada vez más para que empezáramos a combatir con ellos. A cambio, nos prometieron autonomía de la India, lo cual nos permitiría gobernar nuestro propio país. Y eso es independencia, gobernar tu propio país. Pero no suponía la total independencia de Inglaterra. Tras esta propuesta, nosotros no nos poníamos de acuerdo. Había quien decía que debíamos ayudar a los británicos, puesto que a lo menos conseguiríamos un paso más en la liberación de nuestro país. Otros decían que tal vez sería mejor que dejáramos que los japoneses entraran en la India y que negociáramos con ellos la independencia. Los miembros del Congreso indio, después del fracaso de la reunión en Londres, ya no confiaban en los británicos, por eso decidieron desobedecer sus órdenes con la amenaza de no cumplir hasta tener la promesa de la independencia. La promesa británica fue, de nuevo, encarcelarnos. Yo escribí entonces una carta al virrey de Inglaterra para decirle que nos habían encerrado injustamente y empecé a ayunar en señal de la protesta. Estuve cerca de 3 semanas sin comer nada. Durante ese tiempo en prisión me comunicaron que Kasturba, mi mujer, había muerto. Era ya una anciana como yo y habíamos pasado muchísimos años juntos. Ella me había acompañado en todas mis luchas y fue una mujer excepcional. Poco después yo me puse gravemente enfermo y la gente salió a la calle para pedir que me liberaran. Así que estas manifestaciones permitieron que tanto los miembros del Congreso como yo abandonáramos la cárcel. ¿Cuánto queda aquí? Queda poquito. Oh, me salí. Vamos, 33 minutos. Vamos, ¿qué se puede, Samuel? Yo ya tenía una edad avanzada, así que no comer suponía un grave peligro para mí. Pero no quería ver cómo se enfrentaban hombres y mujeres a los que las mismas tierras habían visto crecer. Había muchas personas que me tenían una gran veneración. Así que mi ayuno tuvo cierto efecto entre la gente. Todas ellas estaban pendientes de mi estado de salud y que cada vez era más débil. Finalmente los dirigentes políticos hindúes musulmanes firmaron un acuerdo para terminar con los enfrentamientos, pero eso no evitó la división de la India. Parte de los territorios del norte del país se convirtieron en el nuevo Pakistán. Ello hizo que muchos musulmanes tuvieran que trasladarse a vivir allí y que muchos hindúes tuvieron que abandonar esa región. Como os podéis imaginar, yo me sentí muy decepcionado y prueba de ello fue que con los años hubo varias guerras entre la India y Pakistán. Adiós a un mundo convulso. A principios de 1948 cerré los ojos por última vez. En los últimos años de mi vida,
Hubo personas que me tuvieron como su enemigo, especialmente algunos hindúes que no comprendían cómo podía apoyar a los musulmanes. Estos compañeros de religión y patria nunca llegaron a intuir la esencia de mi pensamiento. Como muchos hindúes, había aspectos de la religión musulmana que yo no compartía y tampoco estaba de acuerdo con el trato que muchos hindúes recibían por parte de los musulmanes. Pero también me daba cuenta de que los hindúes no actuaban con el respeto que merecían personas de otras religiones o de otros colectivos, como los intocables. Para mí, ese respeto hacia todos los hombres y a la mujer era fundamental. Del mismo modo que un buen día juré no maltratar a ningún ser vivo, y por consiguiente me hice vegetariano por convencimiento. Todos aquellos que no entendieron mi mensaje son los que llevaron a la India a ser un país en constante convulsión. Los indios habían pasado de sentirse invadidos por una potencia extranjera, los británicos, a sentirse oprimidos por sus propios compatriotas. Me pregunto, entonces, ¿de qué sirvió conseguir la independencia? Algunos de mis descendientes han tratado de poner remedio a esta situación, pero no siempre han sido comprendidos. Son varios ya los Gandhis que se han ocupado de lugares destacados en el mundo de la política, tratando de continuar con mi mensaje de paz. Pero aún hoy día hay territorios especialmente convulsos, de convulsión, de violencia, de agresión, de agresividad. Voy a buscar en internet qué significa convulso para que nos quedemos claros. Convulso, dice así. Oh, mi garganta. Que está sufriendo una convulsión, que está muy excitado o irritado. Convulso, vamos a poner convulsión. Diríamos que eso es algo irritado, algo violento. En una zona peligrosa de la región de Cachemira, esta es una tierra esta es una tierra de nadie que hace de frontera entre la India y Pakistán, el país creado por los británicos para dar cobijo a la mayoría de la musulmana. Ambos estados se disputaban constantemente esta área y son numerosas las guerras que se han desencadenado allí. Desde el más allá contemplo con mucha tristeza, como desde el más allá se refiere desde el cielo, como hasta aquí. Contemplo con mucha tristeza cómo mi pueblo se destruye y no aprovecha todas las maravillas que nos ofrece la tierra. Un mensaje de amor y paz. A pesar de ello, lo cierto es que soy consciente de que mi vida también ha servido de ejemplo para muchas personas. De hecho, estoy convencido de que mi forma de actuar engendró más amor que odio. Buena prueba de ello es que miles y miles de personas de todo el mundo lloraron mi muerte y me acompañaron en la ceremonia de despedida de los hindúes, una especie de funeral que se celebra a las orillas de nuestro río sagrado. Para mucha gente yo era el Bapu o padre de la India, pero sobre todo había sido el gran maestro de la lucha por la verdad sin usar la violencia. Hoy en día, todas las ciudades de la India hay alguna plaza que alberga una escultura que reproduce mi cuerpecito delgado, la cabeza con el pelo y muy corto y unas gafas metálicas de forma redondeada que se posan delante de mis ojos. En Delhi, la capital, una llama permanece encendida todos los días del año en mi memoria. En Rajghat, un pequeño monumento que se construyó en un conocido parque de Delhi. Por todo el mundo abundan calles que llevan mi nombre y son muchas las personas que leen una y otra vez mis escritos acerca del arma de la verdad, para saber cómo combatir con aquellas que le oprimen sin tener que recurrir a la fuerza. Luego tratan de aplicar mi filosofía de vida en sus luchas particulares y eso me enorgullece. El 30 de enero de 1948 llegó el momento de despedirme de este mundo y a pesar de que esa es la fecha de mi muerte, ese día dio lugar al nacimiento de una gran efeméride que ha quedado institucionalizada desde entonces. El 30 de enero se celebra el Día Mundial de la Paz. Todos los años durante
Durante ese día, miles de personas reflexionaron acerca de la paz y las distintas formas de llegar algún día a tener un mundo sin guerra. En muchos colegios, las paredes se llenan de pancartas con buenos propósitos y de enormes palomas blancas. Esas aves tan conocidas se han convertido también en el símbolo de la paz. Su color es blanco, es igual que las de las banderas que se enarbolan los soldados cuando piden tregua de sus enemigos. Y a la vez se trata de un ser vivo capaz de volar, por lo que representa libertad. Por eso, si alguna vez sobrevuelo sobre esta tierra, sobre ti una paloma blanca, no dejes de pasar de largo. Trata de escuchar su mensaje, que seguro será de paz. Y más adelante está el cronograma, iba a decir, la línea de tiempo de vida de nuestro amigo Gandhi. Y con eso terminamos ya el libro de Gandhi. Me llamo es una colección juvenil de bibliografía de personajes universales y en cada volumen una figura de la historia, de la ciencia, del arte, de la cultura, de la literatura o de pensamiento nos revela de una forma amena su vida, su obra, así como el ambiente del mundo en que vivió. La rica ilustración inspirada en la época nos permite sumergirnos en el tiempo y en su entorno. Gandhi nacido en Porbandar, en ciudad relativamente pequeña del este de la India. Este nombre del aspecto injusto y envuelto en una simple sábana al que llamarían Mahatma, alma grande. Dedicó toda su vida a demostrar que la violencia es la peor forma de lucha por la igualdad entre opresores, oprimidos y entre ricos y pobres, ejercitando una vida austera y ejemplar en la que hizo de las palabras su mejor arma. Solo contribuyó a elevar el bienestar de las desfavorecidos, sino que resultó decisivo para la consecución de la independencia de la India. Paradójicamente, una de las mayores pacifistas del siglo XX murió asesinado por un fanático religioso. Ay, no nos muestran. Ya, chicos, con esto terminamos la lectura. Recuerden que esto es de editorial Parramón, autora Lara Toro con Mariana Cabaza. Y espero que le haya gustado este texto a partir de los 9 años. Así que espero que lo hayan leído entero. Y si no, lo escuchan aquí conmigo, que estuve yo leyendo este texto. ¿Y dónde puedo parar la grabación? No sale. Por favor, párate.